Desde impactantes batallas de la Guerra Mundial a una que preparó el escenario para el mundo venidero. Las 10 batallas más importantes de la historia. Número 10. El asedio de Orleans. Los asedios en el mundo antiguo eran una de las formas más comunes de combate, y con respecto a Francia, una de sus victorias más importantes en su historia fue el sitio de Orleans. Pero no eran ellos quienes estaban asediando, eran los ingleses, y los ingleses estaban ganando. De hecho, habían estado haciendo este sitio durante 6 meses. Les iba muy bien, incluso al tomar el río Loira. Los franceses estaban perdiendo la esperanza, y fue en ese momento cuando llegó Juana de Arco. Pues sí, esa Juana de Arco, el guerrero legendario que escuchó la voz de Dios y reunió a los franceses en innumerables victorias. Pero fue aquí, en esta batalla, donde realmente se forjó su leyenda. Entró en la ciudad y reunió a la gente a su causa. Sin embargo, no solo eso, utilizó su brillantemente táctica con gran eficacia, e incluso luchó en la batalla para recuperar las orillas del río Loira. Y gracias a su liderazgo, los franceses pudieron vencer a Inglaterra de manera bastante decisiva. Esto no solo ayudó a establecer a Juana de Arco como una figura legendaria de la historia. Muchos están de acuerdo que sin esta victoria, Francia habría estado bajo el dominio inglés durante algún tiempo. Lo que sucedió con Juana de Arco tiempo después es otra historia. Número 9. Stalingrado. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, dos de los hombres más poderosos de la historia fueron Adolf Hitler y Joseph Stalin. Tenían dos de las naciones más poderosas del mundo y así se unieron en la Segunda Guerra Mundial. Stalin accedió a no hacer nada para detener los avances de Hitler en toda Europa, siempre y cuando no entrara en territorio ruso. Hitler, por su parte, estuvo de acuerdo, por un tiempo. Pero entonces, el 22 de junio de 1941, paranoico por miedo a que Stalin lo traicionase y atacase primero, decidió atacar Rusia. Los alemanes marcharon directamente hacia Rusia y comenzaron a tomar toda la tierra que pudieron. Stalin los dejó por meses, pero luego golpearon a Stalingrado. Esta batalla fue en agosto de 1942 a febrero de 1943, todo durante el frío invierno ruso. Las fuerzas de Hitler tenían mejores armas, más mano de obra y tanques. Pero en Rusia, si no estás preparado para las condiciones de frío, no durarás. Y aunque duraron 6 impresionantes meses, les costó muy caro. El frío los estaba paralizando y se estaban quedando sin suministros. Pero Hitler se negó a permitir que se rindieran. Sin embargo, se rindieron lentamente uno por uno. La batalla de Stalingrado fue en realidad la mayor confrontación de la Segunda Guerra Mundial. Más grande que el día de Bastogne y todo lo demás. Fue el verdadero comienzo del fin para Hitler, porque ahora estaba peleando una guerra en 2 frentes y perdería porque rompió su promesa a Stalin. Solo en esta batalla hubieron más de 1.100.000 bajas del ejército rojo, mientras que los alemanes tuvieron más de 750.000 bajas. Número 8. Gettysburg. La Guerra Civil Estadounidense, o la Guerra de Secesión, fue la guerra más sangrienta en suelo estadounidense, librada en abril de 1861. Fue una batalla de hermanos, de familia y de amigos, ya que el norte y el sur se unieron en un conflicto que cambiaría la forma de la nación en más de un sentido. El ejército confederado parecía tener la ventaja durante gran parte de la guerra, y luego una sola batalla ayudó a cambiar el rumbo. Gettysburg. El ejército confederado estaba en una buena racha de victorias, ya que fueron dirigidos por Robert E. Lee, uno de los más grandes generales de la historia, que les consiguió varias victorias. Pero cuando fueron a Gettysburg en Pensilvania, fue cuando su impulso se detuvo.
Esta batalla de 3 días fue larga y dura, entre el 1 y el 3 de julio de 1863. El sur o los confederados ganaron el primer día de lucha, pero el segundo día el rumbo cambió y el tercer día aseguró la victoria al mando del general George Meade. Los confederados tuvieron más de 30.000 bajas, mientras que la Unión alrededor de 22.000 en esta cruenta lucha. Esta batalla dio la esperanza al norte y se hizo aún más histórica debido al famoso discurso de Gettysburg del presidente Abraham Lincoln. Número 7. La batalla de Trafalgar. Vamos a los océanos. Muchas batallas se han librado en el agua, pero durante las guerras napoleónicas estas batallas fueron aún más vitales. En esta ocasión se enfrentaron Reino Unido contra el Imperio francés y su aliado el Reino de España. Y con las fuerzas de Napoleón aparentemente imparables, los británicos necesitaban una victoria para ayudarlos a volver a encaminarse. Esta victoria se consiguió en la batalla de Trafalgar. Lo irónico aquí es que las fuerzas francesas y españolas en realidad superaban a los británicos en números. Pero al almirante Horacio Nelson, primer vizconde de Nelson, no le importó. Así que el 21 de octubre de 1805, él fue y corrió directo hacia sus barcos. Y de manera bastante desconcertante ganaron. Aunque Horacio Nelson perdió su vida en la batalla, su sacrificio ayudaría a la caída de Napoleón poco después. Número 6. La batalla de Hastings. Inglaterra es una nación conocida en todo el mundo por su importancia en la historia. Pero cuando se trata de su propia historia, se podría argumentar que técnicamente no comenzó hasta el año 1066, ya que fue en este año que se libró la batalla de Hastings. El ejército franco-normando del duque Guillermo II de Normandía se enfrentó con el ejército anglosajón del rey Haroldo II. Desde la década de 1050, Guillermo era pretendiente al trono de Inglaterra, entonces en manos de su primo Eduardo el Confesor, que en ese momento no tenía descendencia. Sin embargo, no era el único que codiciaba la corona inglesa, pues tenía un poderoso rival, el conde inglés Haroldo Godwinson, el cual fue nombrado como su sucesor por el propio rey Eduardo en su lecho de muerte en enero de 1066. Guillermo argumentó que el rey de Inglaterra le había prometido en el pasado que el trono sería suyo y que el propio Haroldo había jurado apoyarlo. Es por ello que el duque normando puso en marcha la intervención militar y preparó una gran flota y un poderoso ejército que desembarcó en el sur de Inglaterra en septiembre del año 1066. Ese año, Guillermo el Conquistador, como también era conocido, atacó a los anglosajones y por suerte, voluntad y engaño los derrotó lentamente. La batalla fue tan intensa y caótica que se dijo que Guillermo había estado lejos de la batalla. Pero luego, él mismo fue al campo de batalla, reunió a sus tropas y las lanzó a la fase final de la batalla, que condujo a su victoria y su unción como rey Guillermo I de Inglaterra, o también conocido como William I de Inglaterra. El primero que a través de su gobierno, Inglaterra se convirtió en una nación independiente y establecida, a pesar de que hubieron problemas y rebeliones, una que permanecen hasta el día de hoy, y todo comenzó verdaderamente con la batalla de Hastings. Número 5. El día D. La Segunda Guerra Mundial fue la secuela que nadie quería, pero sin embargo sucedió, y fue una guerra que nadie olvidará por muchas razones. No menos importante fue que los poderes del eje de Alemania, Italia, Japón y Rusia tenían un fuerte control sobre gran parte del mundo. Los aliados se habían ido, salvo el Reino Unido, y estaban en la mira de los poderes del eje, ya que era solo cuestión de tiempo antes de que Inglaterra cayera. Pero en el año 1941, Estados Unidos entró en la refriega. Pues ahora, esto no cambió mucho la situación como tanto la historia te hará creer. Porque aunque Estados Unidos entró en África y salió victorioso, entrar en Europa fue mucho más difícil de lo que creían. Pero el 6 de junio de 1944 ocurrió el día D. Una coalición de soldados aliados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países asaltaron las playas de Normandía en Francia, que por ese entonces estaba en dominio alemán.
5 playas en total. Lucharon con uñas y dientes para asegurar las playas para establecerse en Francia. Detrás de la escena, los aliados trabajaron duro para desviar los poderes del eje de Normandía para que las fuerzas enemigas mínimas estuvieran allí. Y aunque tuvieron éxito, la resistencia enemiga seguía siendo grande. Sin embargo, no fue suficiente para detener a los aliados. Se abrieron paso y se establecieron en Europa. En menos de un año, los alemanes e italianos se rindieron. Rusia se unió a los aliados y Japón fue derribado meses después de la rendición alemana. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero nada de esto habría sucedido sin que el día D hubiese pasado. Número 4. Batalla de Kuan. El Imperio Mongol fue uno de los mayores imperios de todos los tiempos y habían conquistado casi todo lo que sentían que podían, ya sea bajo el legendario Genghis Khan o su nieto Kublai Khan. Su reinado fue genial, pero ellos tenían una kriptonita, por decirlo así, y se llamaba Japón. Pero para ser más exactos, era el clima de Japón. Veamos, para llegar a Japón tenían que navegar, y Kublai Khan quería esa victoria. Entonces envió una flota para invadir Japón, que fueron repelidos por los samuráis que vivían allí. Pero luego, cuando intentaron retirarse, un tifón, también conocido como viento divino, hundió la mayoría de los barcos, costando mucho al Imperio Mongol. Pero Kublai Khan no se rindió, por lo que hizo otra flota y otro ejército, y 7 años después, con 1500 barcos y 150.000 hombres entre chinos, coreanos y mongoles, intentaron invadir Japón nuevamente. Los japoneses predijeron este ataque y se aseguraron de que los barcos no pudieran atracar en las playas. Cuando los mongoles descubrieron esto, intentaron permanecer en el mar, solo para ser derribados por el viento divino una vez más. ¿Se imaginan si los mongoles hubieran invadido Japón? Número 3. Batalla de Waterloo. Cuando escuchas sobre los grandes conquistadores del mundo, sabes sin dudas que Napoleón tiene que estar en ese listado. A diferencia de Juana de Arco, Napoleón era un líder despiadado y dominaba las naciones con astucia, tácticas y fuerza bruta. Conquistó gran parte de Europa durante su tiempo. Aparte emprendió campañas en Egipto y Siria, para así cerrar los avances británicos en camino a la India. Así pues, la mayor parte del mundo lo odiaba por ello, especialmente después de que había sido derrotado y exiliado, y luego regresó no mucho después para recuperar todo lo que había perdido. Pero cuando las naciones de Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia se enteraron de lo que Napoleón había hecho, ya habían tenido suficiente con él. Cada uno trajo a cientos de miles de tropas para derrotar a Napoleón de una vez por todas. Todas las batallas fueron largas y difíciles, pero en un lugar llamado Waterloo tuvieron su día final. La batalla en Waterloo tuvo 45.000 bajas en un solo día. Napoleón sabía que esta vez todo realmente había terminado. Se rindió, abdicó a la corona francesa y una vez más se exilió, pero esta vez en la isla británica de Santa Helena, donde se quedó hasta su fallecimiento el 5 de mayo de 1821 a los 52 años. Lo irónico aquí fue que el reinado de Napoleón fue la última gran edad de oro para Francia. Desde ese momento Francia nunca recuperó su grandeza o estatus, lo cual fue probado en ambas guerras mundiales, donde Francia se vio obligada a rendirse a las naciones enemigas. Número 2. La batalla de Yorktown. La guerra revolucionaria fue una que cambió la historia tal y como la conocemos para siempre, ya que hizo surgir a los Estados Unidos, aunque aún estaba lejos de ser un simple sueño. Suerte increíble e incluso conseguir que los franceses ayudasen a combatir contra los británicos. Pero al final todo resultó en la batalla de Yorktown en Virginia, en octubre de 1781. El comandante George Washington vio que las piezas se unían. Los británicos se retiraban, las colonias se habían convertido en una mayor fuerza de combate y los franceses estaban ayudando a fijarlos. Yorktown fue el golpe final que llevó a las colonias y a los franceses, por decirlo así, a la victoria. Se decía que la batalla en sí era aburrida,
Pero este no era el punto. El general Cornwallis se rindió a George Washington y la independencia fue lo que realmente se ganó. Y esta tierra en el futuro fue lo que pronto sería los Estados Unidos de Norteamérica. Número 1. Batalla de las Termópilas. Han habido muchas batallas épicas a lo largo de la historia, pero pocas tienen el impacto y la historia precedente que tuvo la batalla de las Termópilas, también conocida como la batalla de los 300. Veamos el escenario. Persia dominaba cualquier ciudad o tierra que mirasen. El rey Jerjes I, sin embargo, tenía el deseo de vengar una vieja rencilla que tenía sobre Atenas, así que quería conquistar Grecia. Entonces puso a todos sus ejércitos sobre la nación griega. En su desesperación, los atenienses recurrieron al rey Leónidas de Esparta para que les ayudara a dirigir un pequeño ejército. Este aceptó y tomó 300 de sus mejores espartanos, así como una colección de otros soldados griegos. Fueron cerca de 10.000 soldados que mantuvieron a los persas en raya durante 3 días, a pesar de que el ejército persa era abrumador y tenían pocas o nulas posibilidades contra ellos. Solo después del segundo día, ellos fueron traicionados, permitiendo a los persas rodearlos tras de ellos, dejándolos paralizados. Allí, el gran rey Leónidas y sus 300 espartanos sucumbieron ante el poderío de Jerjes y su gigante ejército. ¿Pero por qué esta batalla está en la parte superior de esta lista? Pues es simple, debido a las ondas de choque que se extendieron por esta pelea. Los espartanos y sus aliados perdieron esta batalla, pero las ciudades-estado que se convertirían en Grecia no lo hicieron. Es más, aguantaron a pesar de que Atenas fue incendiada. Por primera vez en su historia se unieron total y completamente, tomando la lucha contra Persia, venciéndolos y convirtiéndose en su propia nación. Esto llevó a la llegada de Alejandro Magno, que expandió el imperio griego a nuevas alturas y moldeó el mundo de manera que todavía se siente hasta el día de hoy. Pero lo más importante de todo, los griegos eran una democracia. Persia no lo era. Debido a que los griegos sobrevivieron a la guerra y continuaron su camino, la democracia se extendió por todo el mundo, incluso a muchas naciones modernas. Entonces, sin esta batalla, sin esta heroica última resistencia, sin la inspiración que vino de esta pelea, el mundo no sería el mismo en ningún tramo de la imaginación. ¿Cuál piensas tú que fue la batalla más épica de la historia y por qué? Escríbenos en los comentarios. Si este video con la información fue de tu agrado, regálame un pulgar arriba. No olvides compartirlo con amigos y familiares. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.